¿Cómo están mis amados hermanos? Que el Señor los bendiga en el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Los saludo. Gracias damos al Señor por este nuevo día que vamos a poder meditar en su palabra. Y vamos a iniciar dando gracias a Él por el tiempo que nos permite vivir en todo lo que nos acontece como personas, como país, como iglesia también. Amén. Te bendecimos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti, Señor. Padre eterno, Dios de toda la creación, a ti sea la gloria y la honra. Tú eres Señor, tú gobiernas. Los tiempos son tuyos, Señor, las circunstancias son tuyas. Oh, bendita tu palabra, dice que a los que te amamos, Señor, tú todo lo obras para bien conforme al propósito al que tú nos has llamado, Señor bendito. Gracias eterna por tu iglesia, porque nos sigues perfeccionando, sigues tratando con nuestra mente, nuestro entendimiento, dándonos, Señor, esa amplitud de pensamiento, Señor, para poder discernir sobrenaturalmente los tiempos que nos tocan vivir. Padre eterno, guía nuestros corazones y nuestros labios en estos tiempos, Señor, en los que nuestro país también está viviendo, Señor, estos periodos de inestabilidad, Señor. Ten misericordia, Padre eterno. Oramos por el varón o la mujer que ha de ser el siguiente gobernante. Tu palabra dice que las autoridades las pones tú, Señor. Ten misericordia, perdónanos, Señor. Y escoge, Señor, pon, Señor, a un hombre o una mujer conforme a tu corazón, Señor. Quizás no lo merecemos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a serte fieles, a cumplir nuestra misión, Señor. Y tus promesas de bendición siempre estarán con nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, por el tiempo de meditar en tu palabra. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar en lo que nos toca. Estuvimos viendo acerca de juzgar y hoy vamos a hablar acerca de cuando la iglesia pierde su testimonio. Y para poder comprender este estudio, tenemos que ir recordando en los últimos versículos del capítulo 5 donde Pablo nos decía, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, a la gente que no conoce a Cristo? Y en el versículo 13 él decía, porque a los que están fuera, a los que no conocen a Cristo, es Dios quien los juzgará, ¿no? Y luego nos dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, haciéndonos recordar que esta tarea de juzgar implica mirarnos dentro, primero como personas y también como comunidad eclesial, como iglesia, ¿no? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, ¿no? Y justamente nosotros estuvimos viendo en la lección anterior que a veces hemos confundido el juzgar. Nos vamos al extremo del legalismo, ¿no? Donde ya nos tornamos en jueces implacables, sumamente duros, con reglas muy rígidas, inclusive algunos tienen la situación de indicar que alguno ya no va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Cuando hemos visto que esa no es nuestra prerrogativa, no es nuestra tarea, no nos pertenece a nosotros eso, sino al Señor. Y en ese sentido también otros optan por ir al otro extremo del libertinaje. No, no lo juzgues, la palabra dice que no debemos juzgar, ¿no? Pero cogen un versículo y no comprenden todo el panorama de ese versículo. Entonces se tornan iglesias muy permisivas, ¿no? Donde todo se permite y se van observando cosas muy tristes, muy lamentables en estas iglesias, en estas comunidades locales, donde el libertinaje pervierte el evangelio, ¿no? Entonces, tanto el legalismo como el libertinaje es la falta de claridad doctrinal, cuando no entendemos la palabra y lo que la palabra nos enseña, que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, esta verdad para vivir en la gracia de nuestro Señor
La debemos pues trabajar a partir de lo que la misma palabra nos enseña, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de juzgar, juzgar no es criticar por orgullo, condenar eternamente, actuar como un juez supremo, imponer opiniones personales, buscar las fallas en los otros. Ya juzgar implica, según Primera de Corintios 5, es evaluar, ¿no? El griego para esta palabra juzgar es krino, que significa evaluar, discernir, examinar, emitir un veredicto, tomar una decisión basada en evidencia. Esto de la evidencia es importante, no dejarse llevar por lo que alguien dijo, sino realmente juzgar sobre lo que se está observando. Y no siempre significa condenar. Entonces, a la luz de 1 Corintios 5, hay tres tareas que hacemos como cristianos al juzgarnos entre nosotros. La primera, discernir. El discernimiento es el poder mirar más allá de lo que los ojos naturales ven. Por eso es una obra del Espíritu Santo, ¿no? El discernimiento es el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. No discernir según nuestras emociones o preconcepciones, sino qué dice la palabra y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a mirar qué está bien y qué no está bien y qué dice la palabra a la luz de esto, ¿no? Pues el punto es evaluar a la luz del Evangelio. Esa tarea de juzgar, como el Señor nos lo pide, no lo puede hacer alguien que no esté en comunión con Cristo, un carnal. Recuerden que ya en los capítulos anteriores Pablo hablaba de que habían tres tipos de personas, ¿no? El natural, que es el que no conoce a Dios y ya nos está diciendo que a él lo juzgará Dios, ¿no? En el tiempo que ha de acontecer. Luego nos dice de que hay un cristiano espiritual y hay un cristiano carnal. Y el cristiano carnal lo trata como inmaduro en la fe, que no es capaz de percibir las cosas de Dios porque no tienen entrenados sus sentidos espirituales, porque no hay una comunión con Dios a través de la palabra, de la oración, de la vivir el servicio en la comunidad. No ha entrenado esos sentidos para poder discernir, y eso se hace con la ayuda del Espíritu Santo, como cuando un niño empieza a gatear, ¿no? Empieza a gatear y va mirando dónde sí, dónde no, y cuando ya se va a empezar a parar, va mirando a ver dónde me paro y el adulto lo está apoyando en ese sentido, le va guiando, le va asesorando hasta que se para. La labor del Espíritu Santo es la de ese adulto para que ese niño aprenda a discernir, a darse cuenta, a tomar una decisión adecuada de acuerdo a dónde se encuentra. También hay bebés que a veces son muy rápidos y continuamente se caen, se caen, se caen y se golpean. Y el papá dice, pero hijito, espera, ya te he dicho. Muchas veces así es el Señor con nosotros, cristianos que no oyen la voz del Señor porque no hay esa comunión, ¿no? Entonces, discernir es una de las tareas de juzgar, pero para discernir, nosotros no discernimos naturalmente sobre lo que nosotros pensamos, sino a la luz del Evangelio, y eso es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y justamente en ese temor del Espíritu de Dios en nosotros, en el que cuando el Espíritu de Dios nos habla, su presencia misma hace que nosotros podamos sentir ese temor de Dios, porque tampoco somos perfectos. Entonces el que juzga, al mirar la obra que no está bien, se mira a sí mismo y dice, Señor, ¿estaré yo pecando también de la misma manera? Perdóname, Señor. Entonces eso hace que también podamos tener gracia y misericordia, porque nosotros también podemos ser plausibles de ese tipo de tentaciones, de caer en ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, pero eso no encubre, no vamos al libertinaje y encubrimos, sino dice hay que tomar una acción espiritual frente al pecado dentro de la iglesia. Entonces, esa acción que es importante que nosotros podamos tomar, necesitamos pues juzgar para llegar a esta acción a partir de todos estos procesos que implican dejarse usar por el Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios.
Entonces es una lástima que a veces hemos entendido mal la palabra juzgar y se vuelve la iglesia criticona. Hay dentro de la iglesia hermanos chismosos y criticones que hacen daño a la iglesia. No se les debe escuchar. Cuando observe usted que algo está mal dentro de la iglesia, usted tiene que acercarse a los ancianos y justamente es lo que vamos a mirar. Entonces, a partir de este final del capítulo 5, se introduce el capítulo 6 por un conflicto legal que hay entre los hermanos, ¿no? Entonces, el capítulo 6 comienza diciendo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces ya termina el capítulo 5 diciendo que sí, debemos juzgarnos entre nosotros, pero como que hay parámetros, hay orientaciones para el juicio, el juzgar, el tomar una decisión, discernir, evaluar y tomar una decisión entre nosotros. Pero ¿qué pasa con Corinto? Que dice acá que se han atrevido algunos a, cuando tienen una dificultad, un conflicto con otro hermano, han ido a juicio delante de los injustos, ¿no? Y justamente por eso estamos hablando de cuando la iglesia pierde su testimonio. Cuando la iglesia pierde su testimonio. Si llevamos este versículo del versículo 1, estamos observando a un par de hermanos, o quizás más de un par, que tienen conflictos. Son dos creyentes de la iglesia que tienen un conflicto entre ellos, alguna disputa se ha presentado. Entonces, ellos intentan hablar, pero no ceden. No ceden. Y estamos hablando de hermanos, de creyentes que están asistiendo a la iglesia, ¿no? Están asistiendo a la iglesia. No estamos hablando en la disputa de un hermano contra alguien que no lo es, ¿no? Entonces a veces es muy complicado hablar con alguien que no es cristiano porque no entiende nuestros principios, ¿no? En este caso estamos hablando de dos personas que se dicen ser cristianos, que han oído la palabra y que se entiende que están viviendo en comunión y se entiende que están compartiendo con la iglesia, tienen comunión con el Señor, pero no siempre todos los que estamos dentro de la iglesia pues estamos caminando en ese sentido, ¿no? Y eso se va a ver justo por el fruto, ¿no? Bien lo dijo el Señor, por sus frutos los conocerás. Entonces ellos intentan hablar, pero no ceden y uno decide demandar al otro. Entonces allí, esta es la figura que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1. Un cristiano demandando a otro cristiano ante un tribunal secular. Entonces acá hay una frase interesante del juez que dice, si su fe no les ayuda a resolver esto, ¿qué poder tiene realmente su fe? Y esta es una de las consecuencias del no poder resolver los conflictos que se pueden suscitar dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, y se necesita ir hacia el mundo para que ellos resuelvan nuestros conflictos. Qué tremendo es cuando a veces escuchan, incluso en los medios, o entre las personas hablar, ay, sí, fulanito y fulanita, mira lo que está pasando. Eso trae vergüenza a la iglesia. Y mucha gente utiliza esto para pisotear el nombre del Señor, para utilizar la obra de Cristo. Entonces, esa es la situación que se está viviendo en este momento en la iglesia de Corinto. Osa, dice Pablo aquí en su carta, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Entonces, aquí, en la época de la iglesia de Corinto, cuando un cristiano iba a la corte, al juez, a demandar a otro cristiano y en general a cualquier persona, los juicios se hacían públicamente, como ustedes están observando acá. El asiento donde se ubicaba el juez, el que iba a dictaminar, se llamaba bema. Este bema se ubicaba en los mercados, ¿no? Por eso tienen hoy en día a veces muchas expresiones
sobre cómo es un mercado, la cantidad de gente que hay ahí, por ejemplo, ¿no? Y generalmente, ya que estaba ubicado en este mercado, en el centro todavía del mercado, esto era como que ibas a hacer tus compras y por ahí te encontrabas un juicio y te quedabas a mirar, ¿no? Era como un entretenimiento y rápidamente se hacía de dominio público. Entonces, ¿se imaginan ustedes Pablo enterarse que en ese bema se estaba hablando de cuestiones de la iglesia, que un juez secular que no entiende cómo se dan las relaciones dentro de la iglesia, los principios que el Señor nos ha dado, se entera de que públicamente se están debatiendo asuntos de la iglesia? ¿Se imagina usted la indignación de Pablo y que la gente en Corinto, ya ves, para ser así como estos vamos a ir a la iglesia? Ay, no, así estoy bien. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la molestia de Pablo sobre lo que está sucediendo acá. Y justamente dice alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos. Cuando se utiliza ese término injusto, eh, no está en el término de que el juez sea un incapaz o un corrupto. No está hablando de eso, no lo sabemos. Está yendo más allá, está diciendo de que injusto es una persona no justificada delante de Dios, es una persona que no ha sido salvada, no conocen. Recuerden ustedes que en los capítulos 1 al 3 Pablo va a hablar de la sabiduría y va a decirle a la iglesia de Corinto, ustedes se mueven en un espacio donde se discute mucho, hay mucha filosofía, pero esa es sabiduría humana, animal, irracional. Para la sabiduría de Corinto, para los filósofos de Corinto, el evangelio era locura. No tenía sentido para ellos, ¿no? Los judíos pedían señales, los griegos pedían pues este conocimiento, esta profundización, pero Pablo dijo, el evangelio es poder y poder de Dios, ¿no? Y eso no lo entiende alguien que no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué los cristianos Corinto están tratando de encontrar justicia en aquellos que no están justificados delante de Dios? Esa es la incoherencia. Buscamos justicia ante personas que no entienden la justicia de Dios. No entienden la justicia de Dios que es perfecta. Hoy en día estamos viviendo un periodo dificultoso en nuestro país ante la elección de los nuevos gobernantes y decimos, pero ¿cómo esa persona puede hacer estos actos tan corruptos, ¿no? Y expresarse con tanta naturalidad. Es una persona injusta que no tiene el temor de Dios en sus corazones. Les parece lo normal, como bien dicen, ¿no? El fin justifica los medios. Tienes una meta y no importa cómo la logres. En cambio, el Hijo de Dios no se mueve así, se mueve por principios del reino. Que todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Que nuestra justicia esté en Dios, el cual pagará a todos en su tiempo justamente, rectamente. Entonces, eso es lo que Pablo dice, ¿cómo vas delante de los injustos? Y aquí eh, va a suscitarse una situación importante en estos primeros versículos. Dice, y no vas delante de los santos. Entonces, ¿qué es un santo? El griego, la palabra griega para santos es agios, que significa consagrado a Dios, santo, sagrado, piadoso. Consagrado a Dios, el que tiene la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces recuerden que Pablo le está hablando a una iglesia en Corinto donde sí hay cristianos espirituales, pero también hay carnales. Hay cristianos que están viviendo, buscando en esa santidad del Señor, de vivir en santidad, apartándose, no alejándose del mundo, ya hemos hablado de eso, no se trata de exiliarme de las personas, sino de no practicar las costumbres del mundo, de no vivir la cultura del mundo, ¿no? Ese es el santo, el consagrado, el apartado para el Señor.
Entonces, hay un conjunto de cristianos que sí lo hacen, pero hay un importante conjunto de cristianos que son carnales, que no viven bajo los principios del reino, no se preocupan en conocer, en comprender, de tal manera que su conducta es una conducta natural como de una persona que no conoce al Señor. Entonces, Pablo está diciendo, si hay algo entre ustedes, tienen que ir delante de los santos, ¿no? De aquellos que han nacido de nuevo y han sido justificados, que conocen las leyes de Dios y que actúan conforme a ellas. Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Cuando tú tengas algo contra un hermano, primero tienes que ir a a la iglesia para buscar allí la respuesta. Mire lo que dice Mateo y esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, capítulo 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice que debemos hacerlo? Si tu hermano peca contra ti, te falta, no te cumple un pago, no te cumple una palabra, te ha traicionado, ha hecho algo impropio contra ti. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero tú ve y llámale la atención. Eso es juzgar. Recuerda que juzgar es discernir, pero ¿por qué? Si él me dijo, ¿por qué no me lo está haciendo? Discernir. Entonces tú tienes que decir, pero esto no está bien. La palabra del Señor dice, si por ejemplo es por un tema de dinero, que nosotros cuando prestamos un dinero debemos ser prontos para devolverlo, es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Y si no lo está haciendo, tienes que preguntarte por qué. ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, si tú de repente, tú dices, dice la palabra ahí, ve y repréndele estando tú y él solos. De repente tú estás viendo a un hermano que en la iglesia tiene una actitud y en el mundo tiene otra. Entonces ve tú a la luz de la palabra y conversa, repréndele, dice, ¿no? Repréndele. O sea, reprender ya es el tercer paso de juzgar, es tomar una decisión. Entonces, por eso no puedes ser ligero y a la primera vas. Primero tienes que discernir, observar bien la situación, qué dice la palabra y a la luz de la palabra conversar con el hermano reprendiéndole. De reprender es un hablar fuerte, ¿no? Estando tú y él solos. Si te oye, dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, no entiende, continúa en lo mismo, no cumple con lo que ha conversado contigo, ve y tú llámale la atención, pero ya no lo hagas solo, sino con dos o tres testigos. ¿Y qué pasa si aún así no entiende? Dice, si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos visto en el capítulo 4 y 5 que Pablo va a decir que a en el caso del capítulo 5 de este hombre, esta mujer que estaban viviendo una relación ilícita, ¿no? Sexualmente ilícita, entonces, ¿qué les dice? Que los entreguen a Satanás. Y no es que los estamos condenando al infierno, sino que los trates como un publicano, como un gentil que ya no sea reconocido como parte de la iglesia, ¿no? Porque lastimosamente cuando estas cosas llegan a la comunidad, al pleno conocimiento de la comunidad de los medios, no dicen fulano de tal, dicen la iglesia tal. Entonces aquí Pablo está diciendo ya que no se cuente como uno de nosotros. Y no lo hacemos como para ya decirle tú no tienes salvación, tú no tienes ya, ya perdiste el acceso al cielo porque ya hemos visto que eso no nos corresponde a nosotros. Si no, dice Pablo, y hemos leído ya en los versículos, en el capítulo 5 de quizás así su alma sea guardada para el día del Señor, ¿no? Pueda él reflexionar, pueda ella darse cuenta de lo que está haciendo y buscar ese arrepentimiento delante del Señor, que es lo importante, ¿no? Entonces, aquí Pablo está diciendo que cuando hayan conflictos en la iglesia debemos ir delante de los santos. Y ya Mateo nos está marcando una ruta de cómo hacer esto. Entonces ya en el versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y en el versículo 3 dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles.
Y justamente acá surge un elemento muy importante. Cuando la Biblia nos habla, Pablo, el Señor a través de Pablo en la carta de Corintios nos dice que debemos aprender a juzgar, nos dice que nosotros hacia adelante, a los tiempos de nuestro Señor, tanto en Apocalipsis 20, en Judas 6, 2, 2 de Pedro 2, 4, nos habla de que nosotros vamos a juzgar al mundo, ¿no? En el caso de Apocalipsis 24, vamos a mirarlo en las escrituras. No lo he colocado aquí, pero lo vamos a ir viendo. Si usted tiene su Biblia a la mano, vamos a abrir Apocalipsis 24. ¿Qué dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes serán ellos? No lo sé. El Señor sabrá, Él dirá quiénes son los que se van a sentar con Él a juzgar. Y luego también nos dice que, y eso lo está diciendo Pablo, a la iglesia, no lo está diciendo a Israel, lo está diciendo a la iglesia, dice también que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Miren lo que dice Judas 6, vamos a mirar acá en Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A qué ángeles se va a juzgar? No son a los ángeles que están con el Señor y nosotros fungiremos de algún tipo de juez durante el reino de Cristo. No, sino dice a los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada y los ha guardado bajo oscuridad. Y en segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pegaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿No? Entonces va a haber un juicio también para esos ángeles caídos. Y Pablo está diciendo que no sabes que los santos han de juzgar al mundo. En este momento no, porque ya él mismo dijo, ¿no? Que nosotros no juzgamos a la gente que no es parte de la iglesia, es una tarea que el Señor hace. Pero en los últimos tiempos, ya lo hemos leído en Apocalipsis, bueno, no hemos leído Daniel 7, pero dice que el anciano de días se sentará a juzgar, ¿no? Y él por alguna razón, pedirá que otros juzguen con él al mundo y también habrán otros que juzguen a los ángeles caídos. Entonces, cuando nos habla de juzgar en la Biblia, juzgar no está mal, no es malo juzgar, incluso nos llama a la iglesia a juzgar. Pero esta palabra juzgar implica discernir, observar el Evangelio, la ley de Dios que nos dice y tomar una decisión. No es ir a la primera con rapidez y no. Y el fin de esta acción de juzgarnos entre los hermanos es cuando vemos a alguno que está actuando en contra del modelo de Jesucristo para nuestras vidas, ¿no? Y entonces, eso es una forma en que nosotros también nos vamos a ir entrenando para el día, en los tiempos en que el Señor, no sé si a todos, por grupos, eso no lo sabemos. eh, También dice Pablo, tendremos esa tarea de juzgar tanto al mundo como a los ángeles, en este caso los ángeles caídos, ¿no? Entonces, y si el mundo dice, has de ser juzgado por vosotros, soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas, cuánto más las cosas de esta vida, ¿no? Cuánto más las cosas de esta vida. Si los creyentes juzgarán asuntos eternos, ¿no pueden entonces resolver asuntos de esta vida? Entonces esa es un poco la controversia. Nosotros somos hijos del Señor. El Salmos 8 dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles.
pero ahora nos está diciendo que en el tiempo del Señor nosotros seremos parte de juzgar al mundo pecador y a los ángeles caídos, ¿no? Entonces, si vamos a tener semejante tarea tan importante, ¿cómo no podemos resolver asuntos de esta vida? ¿Cómo no podemos juzgar entre nosotros? Se han visto casos de personas que asisten a la iglesia y asisten con la finalidad de robar, de apropiarse de bienes o dinero de cristianos sinceros. Y se ha observado en ese caso nuestro pastor, la necesidad de denunciarlos porque no estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque habían entrado ya con estas intenciones ya de robo, ¿no? Entonces, se ha visto, hay lastimosamente, ¿no? Entonces, es una situación muy particular, muy distinta. Aquí ya estamos hablando de asuntos entre nosotros, desde cosas tan pequeñas como me miró mal. Qué pena es porque aún siendo ya adultos, biológicamente hablando, hay cristianos que todavía se enojan unos entre otros porque de repente no te saludó o te miró mal, o porque ya en cosas mucho más graves como que le levantó un falso, ¿no? Un falso testimonio, ¿no? Y tantas cosas que se pueden presentar en estas relaciones que como personas tenemos, recuerden ustedes que la iglesia es un conjunto de personas que han sido rescatadas de su pecado, o sea, y que vivimos en el proceso de santificación, ¿no? No somos perfectos y que si dentro de nosotros alguien no se mantiene en la lucha de estar alimentando a su espíritu y no tanto a su carne, entonces tenemos dentro de nosotros hermanos, hermanas que se han olvidado de alimentar al espíritu y están alimentando más su carne, entonces generan conflictos, traen problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar entre nosotros. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Que hemos leído Mateo. Primero ve y repréndele. Si no te oye, ve con dos o tres testigos. Si no los oye, ve con los ancianos. Si no los oyes a la iglesia, bueno, ya habrá que tratarlo como un publicano, dice, o un gentil, como un pecador o alguien que no conoce a Cristo. Entonces, cuán importante es, hermanos, que nosotros podamos comprender la doctrina de lo que es trabajar esto, ¿no? Entonces, ya en el versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Lo voy a colocar en la versión, la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces, si tienen tribunales dentro de la iglesia que juzgan los casos de esta vida, no es que la iglesia tenga tribunales tipo juzgados, sino está el grupo de ancianos, el pastor, las personas que el pastor delega, el grupo de ancianos. Ellos están para juzgar los casos de esta vida. ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia, no? ¿Por qué estamos nosotros llevando nuestros casos de hermanos ante otras personas y no necesariamente ante un juez humano? Lastimosamente, a veces vamos a contar estas situaciones, a pedir consejo a amigos o amigas que no tienen a Cristo en sus corazones. ¿Cuántos cristianos, cuando tienen una dificultad dentro de la iglesia, no van y siguen el proceso que nos dio Jesús en Mateo, sino que van y buscan a su amigo no cristiano a pedirle consejo? ¿Usted sabe lo que está ocasionando en ese amigo, amiga no cristiano al oír que no es que se trate de ocultar, no es que se trate de tapar, sino que es como que si tú tienes un problema con tu esposo, vas y se lo cuentas a tu hijo, ¿y qué puede hacer tu hijo al respecto? ¿No? Y cuando hay un problema, generalmente la persona se enardece o se deprime y cuenta las cosas desde su perspectiva. Entonces, la otra persona del conflicto queda pero como lo peor, ¿no? Entonces, cuando una madre o un padre tienen dificultades de pareja y va a los hijos a contarles algo, ay, es que tu mamá, mira cómo es, ¿qué genera eso en el hijo?
O tu papá, mira, tu papá que no trae, ¿qué genera eso en el hijo? No le ayuda, antes lo lastima, le genera un pensamiento de mal contra su madre o su padre. Eso no está bien, padres, cuidado con eso, eso no es correcto. Lastimamos el alma de nuestros hijos, ellos no están listos, esas cosas se tienen que trabajar entre padres y si entre papás no pueden resolver, tienen que buscar la consejería dentro de la iglesia. Entonces, imagínate tú, cristiano, que vas y le pides consejo a alguien que no es cristiano y de repente tú ya le estás hablando, tú ya le estás predicando. Entonces, ¿qué consejo te va a dar a ti si todavía no comprende estas cosas? Antes estás lastimando su alma. Estás haciendo de que dude y diga, pero bueno, ir a la iglesia para estar en estos problemas, mejor no. Entonces, conflictos siempre vamos a tener. Recuerden que somos personas que han sido rescatadas de sus pecados y que cada día estamos luchando, no luchando, viviendo en Cristo para que el Espíritu Santo sí sea el quien esté ahí dándole a nuestra carne para que realmente podamos movernos en el Espíritu y no en nuestra carne. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Esa es una fuerte llamada de atención que hace Pablo, ¿no? Eh, y va a ir completando ya en esta última parte, los últimos versículos 5 y 6 donde dice, para avergonzaros, lo digo. O sea, cuando dice esto de avergonzarnos, no se trata de humillarnos. Ya a veces algunos padres o figuras de autoridad, cuando ven que alguien hace algo malo, es como que le ponen el dedo en la llaga y los lastima más, los humilla más. No se trata de eso. Una persona que hace eso tiene algún tipo de complejo de inferioridad. No es así. No se humilla. Es una vergüenza correctiva para despertar la conciencia. ¿Qué pasa, iglesia? ¿No? Producir arrepentimiento en la iglesia y confrontar la incoherencia. Ese es el propósito que Pablo dice acá, ¿no? Para avergonzaros lo digo, pero no es una vergüenza de humillación, de lastimarte, de humillarte, ¿no? Sino de despierta, ¿qué te pasa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? A ver si te arrepientes de lo que estás haciendo. Primera de Corintios 4:14 justamente también lo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, el Pablo nos está diciendo, el Señor nos está diciendo a través de Pablo que a ver si despertamos esa conciencia. ¿Qué más nos dice? Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque dice, no hay entre vosotros sabios. Esta es la incoherencia de la iglesia de Corinto, porque en los capítulos 1 al 3 hemos visto varias secciones donde Pablo les habla de la sabiduría, porque la iglesia se creía una iglesia muy sabia, porque manejaba la filosofía de la época, pero es que también tenían todos los dones del Espíritu Santo y pensaban que ya lo sabían todo y que ellos ya podían hacer las cosas, ¿no? Entonces, y acá Pablo le está diciendo que no hay entre vosotros un sabio, ¿no? Entonces es como que les está diciendo, ustedes que se creían sabios, no pasaba nada, ¿no? Porque de repente ustedes se creen sabios porque hablan bien, valoraban su elocuencia o tienen mucho conocimiento, pero en la práctica no pueden resolver conflictos básicos. Dice aquí, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, esto es importante. Muchas veces pecamos de falta de humildad. Pensamos porque ya conocemos algo o porque ya hemos alcanzado algo, ya somos mejores, ya lo hemos logrado. Si tú estás pensando de esa manera, pídele perdón al Señor. Ya el mismo Pablo, siendo como es, dijo, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado todo. Nosotros siempre tenemos que entender que estamos en este camino como el peregrino, avanzando cada día y cada día aprendemos más y más y más y no podemos decir que ya lo sabemos todo. La persona dice el sabio, el que se cree sabio hace como que no sabe, ¿no? Porque el necio en su opinión piensa que ya todo lo sabe y que no necesita más nada. Entonces eso es lo que le está pasando a la iglesia de Corinto. Creen que ya todo lo saben, que son muy
tienen todos los dones, manejan la ciencia, el conocimiento, o sea que por ellos está bien. Y Pablo les escribe, no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No, o sea, no pueden resolver un conflicto básico. ¿Y eso es por qué? Por su falta de madurez espiritual. Tu grado de conocimiento de Dios tiene que estar a la par de tu comunión con Dios, de tu obediencia, tu sometimiento a la voluntad de Dios. Si sabes mucho de Dios, pero no dependes de Dios, entonces no hay madurez espiritual. No confundamos madurez espiritual con cantidad de información que tenemos sobre Dios. Si es que no tenemos una comunión con Dios, hablamos con Dios, obedecemos al Señor, estamos en contacto con su iglesia, entonces, ¿cómo puedes decir que conoces a Dios? Tú conoces de Dios, oyes de Dios, pero no tienes conocimiento real en una relación con Dios. Solamente cuando tenemos esa comunión con Dios es que nuestras almas cada día son transformadas. Dice acá, no hay ni siquiera uno, sino que el hermano con el hermano pleitea en el juicio. La verdadera sabiduría se ve en la práctica, no en palabras, sino en relaciones. Relaciones entre hermanos de humildad, de conocimiento de Jesús como modelo, de amor en acción. Dios ya nos ha dado su palabra. En la palabra está cómo nosotros debemos conducirnos. Si tú piensas que hay cosas que no están escritas es porque no conoces la palabra. Hay muchas cosas que no están escritas literalmente, pero hay principios que se pueden aplicar a distintas situaciones para poder saber cómo actuar. Él ya nos dio la palabra y con su palabra nos ha dado su espíritu, que es el que nos hace comprender las cosas. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Afinar nuestros sentidos para comprender quién ha revelado lo profundo de Dios, sino es el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos da a conocer a nosotros quién es Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Y también nos ha dado su comunidad. Ningún creyente puede crecer solo, necesita de una iglesia. Hoy en día, de la virtualidad, hay mucha gente que cree que pueden ser cristianos desde en la comunidad de su casa, prendiendo un programa un fin de semana, escuchando una prédica de algún predicador que le parezca relevante, porque se ponen a escoger qué predicador les gusta. El predicador que le parece relevante, mientras les parezca relevante, porque cuando dicen algo que no les gusta, cambian de canal, cambian a otra red, ¿no? Y piensan que eso es hacer iglesia. Eso no es hacer iglesia. La vida de comunidad es como la vida de familia. Dentro de tu casa, dentro de tu familia, tienes hermanos que han nacido del mismo vientre de tu madre, algunos de repente por el padre tienen esa relación, pero tienen la misma sangre, pero somos tan distintos, somos tan diferentes, eso por lo menos en mi casa siempre lo veíamos con mi papá, ¿no? Somos cinco, pero cada uno es tan diferente del otro. Somos diferentes, pero algo que él siempre nos enseñó, todos ustedes son hermanos y se deben cuidar. Todos, uno falla hoy, el otro falla mañana, uno te ayuda hoy o el otro te ayuda mañana, tú ayudas mañana o tú fallas mañana, ¿no? Pero siempre tienen que estar juntos, ayudándose, creciendo. Esa es la iglesia, mis hermanos. En la iglesia no somos perfectos, pero el Señor nos puso allí como un cuerpo, como una iglesia. Entonces, es importante poder ir fortaleciéndonos entre nosotros mismos. De repente, algunos que ya somos mayores, entendemos un poquito más estas relaciones que cuando éramos adolescentes. Yo recuerdo que cuando éramos adolescentes, mi hermano mayor nos hacía renegar muchísimo. Y peleaba, yo me peleaba con él, imagínense, ¿no? Este, pero ahora que ya somos adultos, nos miramos y nos comprendemos y entendemos y podemos ser más pacientes el uno con el otro. Pero eso se produce pues en una práctica continua, ¿no? Y eso también tiene que estar dentro de la iglesia. Por eso el Señor nos ha dado una iglesia no solamente para poder conocer juntos al Señor, sino para poder pulirnos entre nosotros en esa relación. Y la inmadurez, pues ahí es donde se evidencia, ¿no? En conflictos no resueltos.
Yo recuerdo que iba y le decía a mi papá, pégale, pégale, porque mira lo que me ha dicho gallina. Ahora me río, pero en esa época era la peor barbaridad que me digan a mi gallina, ¿no? Entonces uno dice, ay, pero Magali, gallina, ¿qué tiene que ver? Exacto. Cuando uno es inmaduro, cualquier cosa pequeña la hace tan grande, ¿no? Es incapaz de ir comprendiendo. Por eso necesitamos de los adultos, de los ancianos en la fe, con quien hablar, con quien comprender. Sí, pero mira, esto está pasando, ayúdame a entender, yo creo que esto está mal, bien, porque esto no lo entiendo. Esa es la vida de comunidad, lo importante de que nosotros podamos crecer como iglesia, porque entre nosotros vamos dejando que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos pueda moldear, nos pueda transformar. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Qué fuerte esta palabra, ¿no? Qué fuerte realmente lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 6:5. No hay entre vosotros ni siquiera uno sabio. La iglesia se presume de sabia, de saberlo todo, de tener grandes dones, pero no pueden resolver las, los conflictos cotidianos que se presentan. Entonces, debemos medirnos nosotros, ¿no? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios? Si de repente pensamos que ya estamos en 10 de 10, mídete cómo está la forma en que resuelves tus conflictos en tu hogar, en tu iglesia, en distintos estamentos. Y eso va a medir también tu madurez espiritual. Y lo que se está viendo aquí en la iglesia de Corinto, y Pablo lo va a decir, ni siquiera uno, wow, qué fuerte, ¿no? Es una vergüenza esto, ¿no? Para vergüenza va a decir esto, para que ustedes se arrepientan y corrijan lo que están haciendo. Amén, hermanos. Ya la próxima semana vamos a avanzar con el versículo 7, donde incluso nos va a dar una fuerte llamada acerca de cómo debemos actuar con aquellos que cometen faltas contra nosotros. Y esto que nos lo va a decir Pablo, ya Jesucristo nos lo había enseñado. Y vamos a mirarlo la siguiente lección. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por permitirnos tener este tiempo, Señor. Espíritu Santo, guíanos, guíanos, Señor, porque está en tu corazón que tu iglesia sea perfeccionada, que cada uno de nosotros lo seamos. Ayúdanos a entender bien lo que es juzgar entre nosotros, Señor, que por desconocimiento algunos lo evitamos hacer, u otros, Señor, actúan tan duramente, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer, actuar, Señor, como tú lo has hecho, Señor, como Jesucristo tú nos lo enseñaste. Bendito Dios, cuando María Magdalena estaba delante de ti, María, Señor, y la estaban apedreando a esta mujer. Y tú dijiste, ni yo te condeno, solo ve y no lo vuelvas a hacer más. Que tengamos ese corazón, bendito Dios, que tengamos ese entendimiento tuyo, Señor, para juzgar, Señor, entre nosotros, tu iglesia, bendito Dios, porque es la manera que has escogido para ser perfeccionados unos a otros. Gracias te doy, eterno Rey, por mis hermanos, por sus hogares. Da sabiduría a los padres para juzgar rectamente en sus hogares, bendito Dios. Si alguno es el jefe en su trabajo, dale entendimiento, Señor, para juzgar rectamente, que de esa manera también puedan verte a ti, Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Entregamos también la vida de nuestra nación. Sé juzgando, Señor. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos, Señor. Solo oramos por tu misericordia, Señor, para que tú puedas poner una autoridad, Señor, que nos permita vivir en paz, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Amén.